15 de enero del 2018, estamos en los portales Culiacán, Sinaloa. Vamos a entrevistar en esta ocasión al profesor José Luis. ¿Podría presentarse, maestro? Mi nombre es profesor José Luis López Arciniega. ¿Dónde nació usted? ¿En qué fecha? Yo nací en una población del estado de Nayarit, se llama Bellavista, Nayarit, el 8 de junio de 1942. ¿Sus estudios? Realicé mis estudios, terminé la educación primaria, la secundaria y la normal, el internado de la Escuela Normal Rural de Jalisco, Nayarit. ¿Tuvo conocimiento de la FECSUM? Por supuesto, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organismo que aglutinaba a los estudiantes de las escuelas normales rurales del país. ¿Usted perteneció ya? Por supuesto, incluso yo tengo, mi última credencial de estudiante fue firmada por Lucio Cabañas, que fue el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Conocí otros dirigentes nacionales de la Federación, a Liberato Montenegro Villa y a Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha Moya fue dirigente nacional de la Federación, el exrector de la universidad fue dirigente nacional de la FECSUM. ¿Allá en Nayarit? No, la FECSUM tenía su residencia oficial en el Meche Hidalgo. ¿Qué labor hacían ahí en el internado por parte de esa organización? La federación era la que representaba los intereses de los estudiantes frente a la Secretaría de Educación Pública. Ellos eran los que presentaban las demandas de incremento en las cuotas del PRE, en las cuotas de alimentos, el que se mejoraran las condiciones en las instalaciones de las escuelas. Es decir, era la institución que defendía en términos generales los derechos de los estudiantes, presentando las exigencias ante la Secretaría para mejorar la vida de los internados. ¿En qué año estudió en la normal? ¿En qué año? Yo entré a sexto año en el 1954 y terminé como maestro normalista en 1961, año en que me vine a trabajar aquí a Sinaloa. ¿A qué lugar llegó? La Dirección Federal de Educación me envió a prestar mis servicios a una comunidad indígena del municipio del Fuerte, se llama El Rincón de Aliso. Ahí me inicié como maestro en el Rincón de Aliso. ¿Era maestro de qué nivel? Primaria. Sí, las normales rurales preparaban a los maestros rurales. ¿Siguió teniendo contacto con la FECSUM? Ya no. ¿Por qué? Ya no. No, porque se desvincula uno, ya como maestro, pues los intereses son otros, los contactos son otros, y las exigencias del trabajo, pues, lo hacen olvidar uno ya de su etapa de estudiante, ¿no? ¿Y había algunos maestros de aquí de Sinaloa que pertenecieran a la FECSUM? No, porque en Sinaloa no había normal rural. La normal de aquí era urbana. No, las normales rurales existían 29 escuelas normales rurales en el país, en la época en que me tocó estudiar. En la actualidad sigue habiendo escuelas normales rurales, pues recordemos simplemente el caso de Ayotzinapa, los 44 de Ayotzinapa. Sigue siendo una escuela normal rural. Pero el gobierno, con Díaz Ordaz, clausuró la mitad de las escuelas, convirtiendo las escuelas clausuradas como normales rurales, fueron habilitadas como escuelas secundarias técnicas, pero siguen siendo internados. Ahorita la escuela normal rural más próxima al estado de Sinaloa, en donde van alumnos de Sinaloa a estudiar, es el Quinto Sonora.
¿Dónde? El quinto Sonora. Sigue siendo una norma rural que prepara a los maestros que demanda la región. Es la más cercana que tenemos. ¿Usted llegó a trabajar en el CENTE? Bueno, no es el término trabajar el más adecuado, sino llegué a ser representante de los maestros del estado de Sinaloa, ocupando cargos en la sección. Yo llegué al comité, bueno, habría que señalar de que yo participé de manera activa en el movimiento que logró la separación de los maestros federales de los del estado. Originalmente estábamos los maestros aquí en Sinaloa aglutinados en una organización única, que era la sección 27. Pero a partir de 1950 llega un maestro nayarita, Rubén Rosas Solís, quien, siendo supervisor escolar en el Fuerte, sembró la inquietud de los maestros de separarse de los estatales para conformar una organización que aglutinara exclusivamente a los maestros federales. No prosperó. Fue hasta los 60s cuando, siendo supervisor en Los Mochis, retoma esta iniciativa y siembra la inquietud de los maestros del norte de Sinaloa. Y así surgen los bloques, el bloque de Los Mochis, el bloque de San Blas, de Guasave. Más tarde, llega Claudio Mesa Vidales a Sinaloa, después de haber estado en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE como secretario de Relaciones Internacionales, y él retoma o asume el liderazgo de este movimiento separatista. Se incorporan a este movimiento Rafael Santa Cruz Reyes, maestro sonorense, que también había estado ya en el Comité Ejecutivo Nacional, hombres con muchísima experiencia, y participan también en este movimiento insurgente para constituir la sección, una organización que aglutinara a los puros maestros federales. Se incorpora Salvador Palacios Vargas y otros muchos maestros. Y es en 1965, en mayo de 1965, cuando se realiza el 8º Congreso Seccional, cuando se separan los maestros estatales de los federales, y el Comité Ejecutivo Nacional autoriza la creación de una comisión ejecutiva. La comisión ejecutiva trabaja de mayo hasta diciembre del 66, es decir, en diciembre del 66 se realiza el Congreso Constituyente de la sección, hoy 27, nació como 55. La 27 nació como 55. Nació como ¿Por 55. qué ese número? Porque era el orden numeral que le correspondía en esa época. Digamos que la 54 había estado en otro estado. En otro estado. Es que la nomenclatura establece que las primeras secciones son federales. La 1, Aguascalientes, la 2, etcétera, Baja California. Y las 30 y tantos, 40 y tantos son del sistema estatal. Entonces, en esa época, el numeral que le correspondió era el 55. Nace como 55 en diciembre de 1966. Ahí es cuando yo llego al Comité Ejecutivo de la sección como secretario de Acción y Previsión Social. Digamos que las primeras eran secciones federales, luego las estatales. No, siguen siendo así. Ajá. La nomenclatura sí es. Las primeras, de una 32, son federales y de ahí para allá son estatales. Pero cuando dice 55 era federal, pero era nació un número... porque nació de manera extraordinaria. Ajá. Como comisión ejecutiva. Digamos que le tocaba un número, pues sí, era extraordinario. No, continuando la numeración, pues le correspondió el 55. Ajá. Hasta que se modificó. Hicimos una revisión y ya se le ubicó donde le corresponde, y a la del Estado en el número que le corresponde por ser estatal. Ajá.
Y después de ser secretario de Acción y Previsión Social, en el primer congreso ordinario de la sección 27, ya 27, en el primer congreso ordinario de la sección 27, realizado en Escuinapa, resulté secretario general de la sección 27. Entonces, yo dirigí la sección 27 de diciembre de 1969 al 72. Era la época de Robles Martínez. No, bueno, sí, Robles Martínez era el dirigente moral de la organización hasta el 72. Es cuando surge el movimiento 22 de septiembre de 1972, en donde se entroniza Carlos Jongitud Vargas. ¿Y cómo vive usted la llegada de Jongitud? Claro, yo conocí a Carlos cuando era un auxiliar del Comité Ejecutivo Nacional, con el que llevé una relación cordial, pero no estuve de acuerdo en la forma en que llegó Carlos al Comité Ejecutivo Nacional. Fue por las armas, a la fuerza. Se tomaron las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional, pero esto evidentemente obedecía a una orden. Esta era una orden presidencial, la orden venía de Echeverría directamente, y la idea era quitarle la fuerza a Jesús Robles Martínez, a Chucho Martínez, y se le da todo el apoyo a Carlos Jongitud. Y es la etapa en donde el magisterio vive, y hay que reconocer, las mejores conquistas, porque Echeverría le concedió todo a Carlos para fortalecerlo y que se convirtiera en un dirigente único, con fuerza, con representatividad. Su labor como secretaria, usted en la sección 27, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo? Nunca es saludable hablar de su gestión. Deben ser los maestros los que califiquen, evalúen el trabajo que uno realiza. Creo que no sería muy saludable el que diga yo hice esto, porque no es sano. No, yo confío en que el juicio de la historia magisterial me va a ubicar por lo que hice y cómo lo hice. Lo que sí te digo, porque eso pocas veces lo digo, o mejor dicho, solamente determinadas personas lo saben, que yo como entré aquí, es decir, entré como maestro de base y salí como maestro de base. No me beneficié de la representación sindical. Yo era maestro de la escuela tipo cuando salí, cuando llegué a la sección, cuando salí me regresé a ser maestro de banquillo en la escuela tipo. ¿En esa escuela hasta cuándo estuvo? En la escuela tipo, después de que salí de la sección, me desempeñé 2 años más en la escuela tipo. Estamos hablando del 72 al 75, donde gané una plaza de director y me fui a Costa Rica. Yo laboré durante 6 años en Costa Rica como director. Después del movimiento del 68 en Tlatelolco y con los problemas que tenía, o bueno, en esa etapa del Tlatelolco, ¿cómo se vivió aquí en Sinaloa? ¿Qué postura tomó la sección, los maestros de aquí? En el 68 es una fecha que yo la tengo muy presente en mi estado de ánimo, porque te comentaba de que fue ese año en que Gustavo Díaz Ordaz clausuró la mitad de las escuelas normales rurales y hubo pronunciamiento de muchos estudiantes del país egresados de esas escuelas mostrando su inconformidad y su rechazo a esa determinación de clausurar las normales. Aquí en Sinaloa
en la época en donde la universidad estaba convulsa. En términos generales, el magisterio vivió una etapa tranquila, no, salvo algunos compañeros que se involucraron en los movimientos, vamos a llamarlos reivindicadores de la época. El magisterio vivió tranquilo, no había convulsión. Con el halconazo, me parece que fue en junio del 71. También la postura del magisterio, del sindicato. No, porque la línea de la política nacional de los maestros la dictaba el Comité Ejecutivo Nacional del CEN. Y estamos hablando que era Carlos Conquitud, totalmente alineado en el halconazo. Y aquí en el movimiento de la UAS, que tuvo problemas también del 70 al 72, ¿cómo se mantuvo respecto a la UAS el magisterio? En este periodo nosotros fuimos respetuosos de la autonomía de la universidad, la respetamos, y los conflictos internos, pues ellos tendrían que vivirlos y que resolverlos, ¿no? Nosotros totalmente ajenos a eso. Igual cuando tuvo la UAS con algunos integrantes con la Liga 23 de septiembre, ¿también ustedes se mantuvieron al margen? Digo que algunos compañeros, los más radicales, de filiación de izquierda, sí participaron. Dentro de las filas del magisterio había un grupo que militaban en el Partido Comunista en esa época y que se llamaba MRM, Movimiento Revolucionario del Magisterio, que Otón Salazar, que era un hombre de izquierda, participaba, pero era un número muy reducido de compañeros combativos, idealistas, hay que reconocerlo, y que siempre en una organización hacen falta, porque son los que le dan dinamismo en un momento dado y que generan equilibrio también en otro. Entonces, sí había compañeros militantes del MRM que simpatizaron con estos movimientos. ¿Recuerda algunos nombres? Del MRM. Aquí te los consignan. Lo checas, por favor, después. Y porque hay manifiestos de ellos. Entonces, para no omitir alguno, y pues tú ya verás cuáles nombres te interesan, pero que hay documentos que ellos publicaron en esa época. MRMC. Tengo entendido que el licenciado Marco César García Salcido de la UAS también fue maestro. Bueno, él fue mi compañero, Marco César fue mi compañero, él trabajó en la ETI, los dos estuvimos en el mismo departamento. Marco César, él estudió en Nayarit, en un internado, en la escuela secundaria para hijos de trabajadores, así se llamaba, en esa época, escuela secundaria para hijos de trabajadores, y fueron compañeros de generación, o contemporáneos, no vamos a llamarlos contemporáneos. Julián Gascón Mercado, quien fuera gobernador de Nayarit más tarde, y fue compañero también de Marco César Ocaña, que más tarde fue gobernador de Sonora. Es decir, que fue una institución que formó gente muy brillante. Eran internados. La secundaria para trabajadores, para hijos de trabajadores, era un internado ahí en Tepic, y Marcos estuvo ahí. Aparte de estos maestros, Marco, ¿quién más de la UAS también fue profesor? Rubén Rocha Moya es maestro egresado de una normal rural. Digo que fue dirigente nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas. Pero no fue profesor afiliado al CENTE. Sí. Trabajó en la secundaria. Primaria. En primaria. ¿Y qué otros maestros podemos encontrar en el CENTE y en la UAS? No, pues
es producto de la época, de las circunstancias. Antes de que naciera el CENTE como CENTE, el CENTE nace en el 43. El Sindicato Nacional nace en el 43. Un poquito antes, y durante los primeros años de vida del CENTE, estamos hablando con Cárdenas, acuérdate que hubo una modificación al artículo 3 constitucional, en donde se habla de educación socialista. Todos los maestros eran del Partido Comunista. Pues era la moda, era el tiempo, las circunstancias. Ahí están militando todos el Partido Comunista. Los 3 primeros comités ejecutivos de la sección 27, única, estamos hablando de la única, cuando nació el CENTE, pues en el 43, los 3 primeros comités ejecutivos fueron del Partido Comunista. En los 40. Aquí nació el CENTE en el 44. Entonces, del 44, los 3 primeros comités ejecutivos eran dirigidos por miembros del Partido Comunista. Los 3 primeros. Wilfrido, Ontiveros y Sáenz. Estos 3 eran miembros del Partido Comunista. César Franco llega y les quita el control al Partido Comunista. Ahora en la década de los 80, bueno, más bien en toda el devenir del sindicato, el sindicato mandó, no sé, organizó algunos plantones, marchas. Ahí sí, yo me desligué por salud, por respeto a la organización. Cuando yo dejé la dirección de la sección 27, me desligué del movimiento con la finalidad de que no se contaminara, ¿no? Ser respetuoso del dirigente en turno. Por eso no me gustaría hablar de ese periodo, porque todavía viven la mayoría de los que fueron secretarios generales de ese periodo. Vive Eleazar, Roberto Sicayo, vive Tejeda, vive Ernesto Moreno, que son los que cubrieron esa etapa que me estás preguntando. Creo que sería aconsejable que tú platicaras con ellos. Félix Villegas. No, Pérez Villegas. Pérez Villegas. Pero él ya es más tiempo. No, la época que tú me preguntas, ahí estuvo Eleazar Robledo Sicayo, Álvaro Tejeda Osuna y estuvo Ernesto Moreno Morales. Mendívil Chaparro. Ese fue después de Ernesto. ¿Me podría comentar algo de la gestión de Félix Villegas? Félix Pérez Villegas. Ajá. No digo que ya no me involucré. Es mi amigo. Yo conocí a su hermano. Fuimos compañeros en el fuerte. Y con él mantengo una relación muy cercana. Pero sí, no tengo los elementos como para vertir una opinión, porque yo estaba alejado totalmente. Okay. En esta época de los 80, ¿dónde estaba el edificio del centro? Cuando nace la sección, hoy 27, digo que nació como comisión ejecutiva y luego se convierte en sección 55. Empezó a trabajar en el edificio Cloutier, en uno de los despachos de las oficinas que tiene ahí, bueno, no sé si siga habiendo oficina, pero ahí... Aquí en el centro de Culiacán. Aquí, sí, aquí enfrente, aquí, el edificio Cloutier, que está aquí. Ahí empezó a trabajar el comité ejecutivo de la sección 27. Pero por un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional, ya convino que el edificio que está por la Zapata
que había sido construido cuando estaban unificados los maestros como hotel. Y dice, bueno, pues ustedes, los federales, pues quédense con ese edificio y nosotros nos quedamos con el de aquí de Zaragoza, el de la calle Zaragoza. Pero en esa época, el edificio de la Zapata era la carretera a El Dorado, perdón, a Nabolato. Era lo más lejano de Culiacán. No, una renegadera, no, nos mandaron al monte, ¿cómo es posible que se hayan quedado con la de aquí de Zaragoza y nosotros mandaron para allá? Ahí, después de aquí del edificio Cluter, fueron las oficinas. No es donde está actualmente. Es decir, el predio es el mismo, pero la parte que está pegada al Zapata, ahí está toda la construcción, tiene las características de un hotel. Ahí es donde funcionó las oficinas del Comité Ejecutivo. ¿Hasta qué año funcionarían ahí en esa parte? Ay, sí, no me acuerdo. Pero nosotros llegamos ahí en el 66, a ese edificio. Fíjate, el 66, no, era el monte, era la carretera, no. Los congresos primeros, ¿dónde los hacían? El Congreso Constituyente de la sección 27, insistiéndote en que nace como 55, el Congreso Constituyente fue en la Cámara de Comercio. Todavía está el edificio ese. Tiene un pequeño auditorio aquí en Obregón, aquí cerquitas. Antes de llegar al puente aquí por Obregón, ahí está el teatro, todavía está. Era el teatro de la Cámara de Comercio. Ahí se realizó el Congreso Constituyente. Luego, el primer congreso de la sección 27, el Congreso Ordinario, se realizó en el Colegio Bunaurroti de Escuinapa. Y el siguiente congreso, el segundo Congreso Ordinario, se realizó en el auditorio del Sindicato Cañero de Los Mochis. Y de ahí ya, hasta ahí. El libro Origen de la sección 27 del CENTE. Este libro, ¿por qué lo hizo? Fíjate que un día, en la tranquilidad de casa, en mirada retrospectiva, empecé a ver y me voy dando cuenta que solamente quedaban participantes activos, 3, 4. Dije, caramba, es grave que no se consigne la historia de la sección, cómo nació la sección 27. Y a partir de esta mirada retrospectiva dije, urge empezar a trabajar sobre esto. Recabando documentos. ¿En qué año tuvo esa idea? Esto hará unos 8 o 9 años, pero con mayor precisión, aquí se consigna la fecha. No está consignado. No. Pero sí está consignado, si no está al principio. Sí, está al principio. Aquí. Primera edición 2012. En el 2012. Ajá, pero es la primera edición. Aquí no está bien. En el 2012 es cuando hago esta. En el 2012 es cuando se hace esta mirada retrospectiva y que me animó, obligó, ¿por qué no?, a empezar a trabajar en este proyecto. 2012. Sobre los documentos. Bueno, porque veo que... yo tenía en mi archivo personal muchos documentos, pero otros, como en este caso que no está muy legible.
el debate de los mochis me permitió entrar a sus archivos, pero no sacarlos, sino que tenía que tomársele ahí y no sacarlos con mejor tecnología, y por eso están así esos documentos. Entonces me permitió el debate. La mayor parte yo los tenía, documentos yo los tenía. Esos documentos, los que usted dice que tenía, aún los conserva. Los conservo. Esos están empastados, debidamente custodiados. Y el actual comité ejecutivo de la sección pretende rescatar estos documentos. Yo en la mejor posición de entregárselos, digo, ya están debidamente resguardados y se los voy a entregar. No tengo por qué tenerlos. Cuando pueden servir, si algún maestro tiene interés en investigar, en ahondar en la información, pues ahí están los documentos, ¿no? Los voy a entregar completo, todo lo que tengo lo voy a entregar. ¿Hasta qué fecha termina su investigación en este libro? No, es nada más el origen hasta que yo tuve contacto directo con la organización, que sería describe el periodo del 61 hasta el 72, ese periodo de la organización. ¿Ya no le interesó investigar años posteriores al 72? No, porque yo me dediqué a otras cosas que no tenían una relación directa con lo que es la organización sindical. Es decir, me dediqué a la administración pública. Entonces ya me desvinculé de lo que es el sindicato. Luego estuve fuera, por eso ya no continué. Sobre una visión así general del surgimiento del CENTE 27 hasta el 72, ¿cómo lo podría resumir? Es de avances, de tensiones, o pausas vamos a llamarle, y un declive. La vida del sindicato está muy ligada a las decisiones presidenciales, es decir, a las políticas de gobierno. En cada régimen le ha dado el peso, el lugar que le corresponde a los maestros, reconociendo sus derechos. Y ha habido, como te digo, avances, pausas y retrocesos. Los maestros han, en su historia, desde el 43 que nace el sindicato, tiene registradas conquistas muy valiosas para los maestros. Y muchas de esas conquistas logradas durante todo este tiempo se han perdido. Y eso lleva a los maestros en la actualidad a no tener seguridad laboral. Y eso es grave. Entonces, yo lo resumiría así. Un periodo de grandes conquistas para llegar hoy a una etapa en donde no hay estabilidad laboral para los maestros. Muy bien, gracias. Estos dos documentos son los que yo te mencioné. Y que va dirigido al secretario de Educación Pública, que nos estamos demandando aumento
Pero, después tú ya. Sí. Pero ya no, porque viene el movimiento el 22 de septiembre y ya no se puede. Este es dirigido al Comité Nacional. El 15 de mayo del 72. Y en septiembre es cuando se da el movimiento 22 de septiembre. Esta es la contestación que da Hacienda. Junio, 16 de junio. La contesta Hacienda. Y entonces ya llegó septiembre.